Pues muy buenas, ya son tardes, muy buenas tardes a todos, qué gusto a todos y a todas que nos acompañan. Realmente a mí me da mucho gusto poder estar también en este seminario. El doctor Lascano no pudo acompañarnos por un compromiso adquirido con anterioridad, pero también pues mandaba sus saludos y felicitaciones por la realización del mismo para todos. Muchas gracias al doctor Bossert y a Gustavo Nigenda, qué gusto. Sé que con ambos ha habido colaboración, con Gustavo pues una larga historia aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública y bueno, pues darán ahorita un poco más de introducción sobre el tema, pero creo que el título ya en sí es llamativo y de actualidad, ¿no? Creo que cualquier cosa que tenga que ver con la organización de los sistemas de salud actualmente, pues es un tema de amplio debate, de mucha profundidad y me da mucho gusto que lo podamos abordar en ámbitos académicos. Me da más gusto todavía poder ver tan buena afluencia, ¿no? Y pues sin más, yo daría la bienvenida a todos y daría la palabra a la doctora Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bernardo Hernández. Buenos días, ya tardes a todas y todos. Pues es un verdadero privilegio contar primero con la asistencia de investigadoras e investigadores de nuestro instituto, de nuestro centro, y particularmente con estudiantes que para los ponentes les comento que están estudiantes de nuestra maestría y doctorado en ciencias en sistemas de salud y de otros programas del instituto que han estado muy interesados en estar en esta ocasión con nosotros. Este es nuestro primer seminario de bases conceptuales, de enfoques que nos interesa mucho discutir con un debate abierto con nuestros participantes. Y antes de empezar formalmente el seminario, yo quisiera reconocer a los maestros Víctor Becerril y Emanuel Orozco, que fueron los que tuvieron la idea de esta iniciativa y posteriormente han sido los organizadores de este seminario y esperemos que sigamos contando con su entusiasmo y con su expertise para poder tener estos temas que a todos nos interesan. Entonces, a nombre del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, también agradezco mucho a los ponentes, al doctor Thomas Bosser, quien amablemente nos ha destinado su tiempo para estar en esta ocasión con nosotros, y al doctor Gustavo Nigenda, que como bien comentó el doctor Bernardo Hernández, es prácticamente propiedad de nuestro instituto, aunque esté en otra institución en este momento. Espero que él esté de acuerdo con eso. Y pues entonces vamos a dar inicio ya formalmente al seminario. Me voy a permitir presentar primero al doctor Bosset para que él nos dé su conferencia y después lo haré con el doctor Gustavo Nigendo. El doctor Tomás Bosset es profesor titular emérito en el Departamento de Salud Global y Población de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Hasta 2022, él fue director del programa internacional de sistemas de salud que ha financiado, patrocinado muchos proyectos de investigación, este programa, y ha hecho cursos muy importantes ejecutivos dentro del propio programa. El doctor Bosser tiene muchos años de experiencia en salud internacional en Latinoamérica y en muchos otros países, en países del Caribe, de África, en Asia y en Europa Central e Internacional y Oriental, de tal manera que su trabajo internacional ha sido muy importante y muy reconocido. La especialidad que tiene el doctor Bosset incluye un amplio espectro desde reformas de salud, descentralización, sostenibilidad y ciencia de implementación, capital social, análisis de políticas, análisis organizacional e institucional, recursos humanos, relaciones públicas, desarrollo de la comunidad y evaluación y diseño de proyectos. Así que imagínense todo el expertise que el doctor Bosser tiene aquí. El doctor Bosser también ha propuesto conceptos innovadores en sistemas de salud. Tal vez el más conocido y ha sido fundamental para muchos desarrollos de investigación ha sido el abordaje de espacio de decisiones para la descentralización, que ha sido motivo de muchos
artículos ya de investigación y también para el desarrollo de un proyecto de la OMS para una herramienta de medición rápida para la planeación estratégica para recursos humanos en salud. Esto ha sido ya publicado por la OMS. Y sus responsabilidades han incluido también asistencia técnica, investigación, como lo dije hace un momento, y con varias agencias. En la Universidad de Harvard, el doctor Bossert ha impartido cursos sobre reforma del sistema de salud, economía política y sistemas de salud, y también ha ganado premios muy importantes por su trabajo. Actualmente continúa siendo profesor en cursos ejecutivos en el programa de salud internacional y también da clases, es profesor en la Universidad de Washington y en varios países alrededor del mundo. El doctor Bosser tuvo su formación en la Universidad de Princeton y después hizo una maestría y un doctorado en ciencia política por la Universidad de Wisconsin-Madison, y para fortuna nuestra, él habla muy bien español. Entonces nos va a hacer la presentación en español de todo esto que acabo de leer, solamente un breve resumen de todo lo que nuestro ponente en este seminario pues podrá aportarnos para nuestro conocimiento y formación de nuestros estudiantes. Doctor Bosset, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctora, para introducirme y para recordar tantas cosas que con mi edad he hecho muchos. Voy a tratar de cambiar, de poner mi screen. Aquí es. ¿Está bien? ¿Ustedes pueden ver? No, no, todavía no se ve. No entiendo. No sé si está en la pantalla de compartir, que es la flecha verde de abajo. Sí. Déjame ver. Ya está. Muchas gracias. Ya la Ok. podemos ver. ¿Ya ahora? Sí, de acuerdo. Perfecto. Sí. Bien, bien. Ok. Bueno, muchísimas gracias para esta oportunidad de presentar algunas ideas que nosotros tenemos sobre los marcos analíticos del sistema de salud. Yo he visitado al Instituto Nacional de Salud Pública y creo que todavía tengo algunos amigos que están allá. Disculpe que no puede visitar allá. Y también me gustaría sus paciencia por mi pobre español, porque no he hablado en una manera fluida, así que comienza el pandémico. Por eso probablemente voy a tener un poco problemas con algunas de las palabras, pero espero que pueda entenderme. Bueno, la idea de esta presentación es de explicar un poco cómo puede ustedes analizar el sistema de salud, especialmente de México, pero de cualquier país, con la intención de mejorarlo o de preparar algunas reformas del sistema. Y, esta presentación es un breve resumen de un curso que he dado en Harvard por un semestre, ¿no? Por eso es un poco difícil de hacerlo tan sólido en ese sentido, pero espero que puede a lo menos explicarlo. Y hay dos enfoques básicos. Uno es de la Organización Mundial de Salud, que es muy popular y muchas personas se usan, y se llaman building blocks o bloques constitutivos. Y la otra, que nosotros en Harvard hemos trabajado con el Banco Mundial, hemos presentado en un curso que se llama Flagship Course,
que es, en vez de pensar en bloques constitutivos, es basado en perillos de control o control knobs. Voy a explicar y profundizar el análisis del curso Flagship, porque nosotros hemos desarrollado esto y es muy similar a lo del OMS. Por eso voy a comenzar con un gráfico que explica un poco los bloques constitutivos del OMS. Y lo que es importante es de ver que este enfoque similar a lo nuestro tiene un énfasis en identificación de varios objetivos que puede tener antes de decidir qué tipo de reforma quiere hacer. Por eso ellos tienen cuatro metas generales, metas del último objetivos y cuatro de intermedio. Antes de pensar en los bloques constitutivos, que son una manera de pensar en grupos de políticas que pueden usar para llegar a estos objetivos. Y este lógico analítico es muy similar a las dos. La diferencia es en definir algunos de los objetivos y en la definición de las categorías de las políticas que pueden cambiar para llegar a mejorar los objetivos. Y voy a profundizar esto en relación con el enfoque flagship. Lo que es importante es de ver que tenemos objetivos finales, que son 3, y tenemos también 3 objetivos intermedios. Y la diferencia es que los objetivos finales son objetivos que no solamente el sector salud puede influenciar. El estado de salud, satisfacción ciudadana, protección contra riesgos financieros, también depende de otros sectores, como educación, como crecimiento económico, como seguro social, este tipo de cosas. Hay otros sectores que tienen influencia en este. Por esto, hemos identificado los objetivos intermedios que son más cercanos al sector salud y también que nosotros podemos medir. Medir por 2 razones. Uno es de identificar problemas y segundo, para ver si hemos logrado mejorarlo usando nuestros cambios de políticas. Por eso, y voy a profundizar y explicar un poco más los detalles de este todo tipo de objetivos. Tenemos lo que llamamos perillas de control, que son 5, que son categorías de diferentes tipos de políticas y situaciones que podemos cambiar. Y es la razón que usamos perillas de control en vez de bloques constitutivos, ¿no? Porque bloques de constitutivos no tiene el sentido de que podemos cambiarlo. Pero estos son similares a las actividades que el sistema del OMS usa. Voy a explicar un poco más los detalles de los objetivos. Y llamamos estos objetivos o problemas, porque problemas son la falla de lograr los objetivos, ¿no? Y si tenemos problemas,
esto es que no hemos llegado a los objetivos. Los tres objetivos últimos son mejor estado de salud, primero. Y esto es lógico, es el mismo en lo del OMS y es obvio para nosotros que hemos trabajado en salud. Esto es un último objetivo que hemos tenido por toda la historia de salud pública. Segundo, satisfacción ciudadana, que es importante por dos razones. Uno es que si la población no está satisfecho con el sistema de salud, van a buscar sus resoluciones en otras áreas, ¿no? Y probablemente no van a mejorar su estado de salud. Y también necesitamos el apoyo de la población con uso, con recursos, con todo, para que funcione el sistema de salud. Y el tercer objetivo último es protección contra riesgos financieros, para reducir el costo financiero por personas cuando tienen enfermedades y tiene que usar el sistema de salud. Y esto también, el OMS también tiene este objetivo. La selección de estos últimos no es una decisión solo de profesores de Harvard. No era una idea que nosotros hemos impuesto al mundo. Era el resultado de un estudio de la articulación de los objetivos de muchos países que han decidido hacer reforma y en sus documentaciones han justificado por qué ellos quieren mejorar, qué eran los objetivos que quieren lograr. Y por eso es importante de saber. Estos son tres que son resultados de un estudio. Y segundo, no hemos identificado equidad como un objetivo separado. El porqué es que estos tres, no queremos estos que son solo para un grupo étnica o un grupo social o los ricos. Esperamos que todos estos tiene un parte de equidad. Estamos tratando de mejorar la salud de la población en total y en un sentido de equidad, también con satisfacción ciudadana, también con riesgos financieros. Pasando a los objetivos intermedios, estos podemos entender como causas de los objetivos últimos, pero son objetivos que nosotros podemos usar y probablemente tienen más impacto en estos indicadores que en los últimos, pero ellos pueden ayudarnos a llegar a los últimos. Y los tres que tenemos son acceso, calidad y eficiencia. Y acceso es también, históricamente, personas en salud pública han tenido, era muy importante que hay acceso física para usar los servicios. Y ahora tenemos mucho más énfasis en reducir las barreras como cultural, lenguaje y otras cosas sociales y económicos para que personas puedan tener acceso a los servicios. El segundo es calidad y siempre era un interés en calidad, pero ahora en Harvard yo tengo algunos colegas que hacen el argumento que calidad es aún más importante que acceso. El por qué es acceso a mala calidad puede ser peor por la salud. Por eso han dado mucho más énfasis en los indicadores de calidad y están trabajando más en este área. ¿Qué tipo de reformas podemos hacer para mejorar la calidad? Y eficiencia, que es un tema muy conocido por los economistas. No soy economista, pero
tengo muchos amigos como esto, pero yo creo que es muy importante entender que la eficiencia es importante porque siempre es limitado los recursos financieros por salud, aún en los Estados Unidos, donde gastamos mucho. Y es importante de tratar de usarlo en la manera mejor. Y esto es una manera de ahorrar recursos para hacer más o para hacer otras cosas. Por eso eficiencia es también un objetivo muy, muy importante. Y equidad también puede ser parte de estos objetos intermedios también. Bueno, hay tres elementos en el enfoque flagship que son innovadores o a lo menos son ideas o conceptos que nosotros damos mucho más énfasis que lo del OMS y otros marcos analíticos. La primera es que es importante una perspectiva ética de entender los valores que nosotros como técnicos en salud pública tenemos y también de entender por qué otros actores que van a participar en las decisiones de adaptar y implementar una reforma, por qué ellos no tienen las mismas valores que nosotros y qué son sus valores. Por eso tenemos una parte que es muy popular en el curso sobre cómo entiende diferentes perspectivas éticas. Segundo, damos mucho más énfasis en el proceso político, porque es muy importante para personas que están tratando de diseñar una nueva reforma, de entender los limitantes políticos para que ellos puedan hacerlo en una manera factible. Y también de pensar en qué tipo de estrategias pueden adaptar para ganar más apoyo por sus ideas. Por eso el proceso político también es una parte importante de pensar en su análisis del sistema de salud, no solamente en la manera técnica del sistema en sí, pero también en relación con el proceso que van a necesitar para mejorar. Y el tercer elemento es que selección de problemas o de objetivos necesita también que entiende qué son las causas de los problemas. Porque es muy importante pensar en qué son los principales causas de un problema que es importante para ustedes, para seleccionar qué son las actividades y procesos y políticos que pueden adaptar para atacar las causas del problema. Por eso hemos dado un énfasis y un herramienta que voy a explicar rápidamente sobre analizar las causas. Bueno, revisamos un poco. ¿Por qué es importante los valores y las perspectivas éticas? Normalmente yo encuentro cuando estoy dando esta clase con muchas personas profesionales en salud, ellos creen que ellos son expertos y ellos no tienen valores. Ellos tienen la razón de hacerlo mejor. Pero esto implica que no están conscientes de sus propios valores y que los valores de técnicos son diferentes de los valores de otros actores. Y por eso hemos dado mucho énfasis en tratar de entender los valores que nosotros tenemos, qué son las justificaciones por las razones que creemos cuáles son los problemas prioritarios en salud o cuáles son
los políticas que pueden usar. Y esto es muy importante de entender que hay otras maneras y otros sistemas de valores que justifica otras opciones, otras prioridades. Y por eso es importante entender el por qué nosotros tenemos estos valores y el por qué otros tienen otros. ¿Y por qué es importante considerar el proceso político? Primero, y yo creo que ustedes en México han tenido mucha experiencia en reformas de salud. Las reformas de salud no son fáciles. Y si queremos que nuestras ideas de qué sería lo mejor reformas, los mejor políticas que podemos cambiar, tenemos que entender el proceso político para que pueda ser adaptada e implementada. No vale la pena hacer solo un trabajo académico, porque es necesario entender que si quiere ver los resultados de sus ideas, tiene que pensar en el proceso político. Y la decisión política es muy importante para identificar qué son los problemas prioritarios que pueden ser importantes para la población, para los actores de política, y también cuáles son las soluciones viables de que pueden ser útiles. Porque si están haciendo advocacy por cosas que no van a pasar por problemas de política, no vale la pena hacerlo. Y es importante entender los intereses y las éticas, los valores de los otros actores cuando están pensando en cómo podemos hacer los argumentos efectivos para las reformas. Y el tercer innovación que nosotros tenemos es identificar las causas de los problemas. Y es un herramienta que nosotros pueden usar cualquier otra, pero hemos explicado esto como el árbol diagnóstico. Y el árbol diagnóstico bien comienza con la definición de qué es su problema. Si es un problema de salud, si es un problema de falta de protección financiera o de falta de satisfacción ciudadano. Preguntando después de identificar el problema, ¿por qué? Pero ¿por qué 5 veces? Porque puede resultar en 2 o 3 ideas y después pueden decir, bueno, ¿qué son las causas de estos 3 otras causas? Y hace esto 5 veces hasta que llega a algo que puede mejorar usando las perillas de control, las políticas que pueden hacer. Y si sea posible, trata de identificar causas basado en estudios o en evidencia que puede mostrar que una cosa causa una otra cosa. Por eso es importante este herramienta para entender. Ahora, la parte principal del flagship es analizar con detalle las perillas de control. Y los 5, voy a explicar rápidamente estos y dar un poco más en las láminas siguientes. Financiación, que es cómo se recaudan y qué son las organizaciones que controlan el finanzas. ¿De dónde viene la plata? Pago es la transferencia de este fondos a los proveedores de servicios, de los hospitales, de los médicos y los otros proveedores. Organización
que tiene dos tipos. Uno es un aspecto macro, que son los tipos de organizaciones que van a hacer qué tipo de cosa, quién hace qué. Y también aspectos micro dentro de organizaciones, especialmente su estructura gerencial, para que ellos puedan ser efectivos en transferir sus objetivos en la práctica. Y regulación es el cuarto, que es usando el poder coercitivo del Estado para cambiar comportamiento de personas. Y finalmente, persuasión es no usar coerción, pero usar comunicación y otros elementos para que pacientes y ciudadanos puedan hacer mejor decisiones para su salud y la salud de otros. Voy a profundizar un poco cada uno de estos para darles una idea de las posibles opciones que van a tener. Pero estos son opciones muy grandes, porque es muy importante pensar en los detalles de cada uno para que sea efectivo. La perilla de control de financiamiento, normalmente pensamos en estos diferentes fuentes de recursos, y en algún país puede ver que tienen todos, pero normalmente hay uno que domina. Ingresos generales del Estado, ¿no? Los impuestos que vienen y todo que el Estado tiene en su presupuesto general, como en Inglaterra, es la manera de financiar el sistema de salud nacional. Seguro social, como Seguro Popular en México, como Medicare, Medicaid en los Estados Unidos. Es fondos asignados a salud, especialmente. Y normalmente viene de las personas que van a beneficiar. Y seguros privados, en los Estados Unidos es uno de los más grandes fuentes de financiamiento. Y es importante entender el rol de pago de bolsillo, porque si es alto, es un buen indicador de mala condición del riesgo financiero que tiene personas. Si es muy alto, esto implica que ellos no tienen cobertura de finanzas para que cuando tienen problemas de salud y ayuda internacional. Y cada uno de estos fuentes son importantes para ver el monto total de los recursos financieros que van a tener y también la distribución de esto en la población. Sí, ingresos generales tiene un sentido mucho más de equidad que seguros privados, por ejemplo. El periodo de control de pagos, tenemos muchos estudios que sabemos que si cambian la forma de pago, esto tiene una influencia en lo que hacen los proveedores. Por ejemplo, tarifa por servicio es un incentivo para hacer más, para producir más, porque van a ser pagados por cada actividad que van a hacer. Y una preferencia para mejor costo. Y esto tiene impacto en acceso, en calidad, en eficiencia, que es muy importante. Capitación también, esto tiene un incentivo, pero un incentivo para ser más eficiente. Pero eso tiene también la posibilidad que es un incentivo para prestar menos servicios, aunque son necesarios. Y el GRD es un incentivo para hospitales que sean más eficientes y reducen costos. Por eso la selección del tipo de pago va a ser muy importante en tratar de lograr algunos de nuestros objetivos.
La pérdida de control de organización tiene estos dos niveles. Nivel macro, que es la respuesta a la pregunta ¿quién hace qué? Y esto hay tres áreas muy importantes en organización, así. Es en la pirámide de servicios, ¿qué son los más importantes para un sistema de salud? Es en la comunidad, en atención primaria, en los hospitales. Una otra pregunta en organizaciones qué son las ventajas del sector público o el sector privado o el sector mixta para que ellos puedan usarlo para mejor eficiencia o mejor calidad o mejor acceso. Estos son decisiones que en cada país podemos tratar de analizar. Y descentralización, donde pueden tomar decisiones en niveles subnacionales. Es un área donde yo he hecho muchos estudios, aún en México. Y nivel macro, esto focaliza en la estructura de cada organización y los recursos dentro de estas organizaciones. Y yo sé que Gustavo va a presentar un poco sobre los recursos humanos y este tipo de cosas. Y también liderazgo y gestión. Cómo la gestión funciona dentro de los diferentes tipos de organizaciones y qué podemos hacer para mejorarlo. La pérdida de control de regulación es muy importante y yo creo que es una área donde podemos poner mucho más énfasis para lograr los objetivos, porque es la manera de usar el poder coercitivo del Estado para cambiar el comportamiento de personas. Y hay varios propósitos de regulación. Por ejemplo, proteger los consumidores con etiquetas de medicamento para calidad, cambiar comportamiento poco saludable, áreas donde no pueden fumar y edades donde no pueden comprar, corregir fallos de mercado, prohibir monopolios y cambiar otros problemas del mercado, especialmente en sistemas privados. Y esto podemos hacer buenas regulaciones para lograr estos objetivos. Pero es muy importante entender la capacidad del Estado de hacer cumplir las reglas. Y con esto es necesario que tiene agencias fuertes para decidir qué tipo de regulación va a ser efectivo y también entender que la mayoría de las regulaciones tiene que ser en un sentido que el cumplimiento sea voluntario y no es necesario hacer cumplir. Porque es muy importante de ver que es muy difícil de hacer cumplir reglas que la mayoría de la población no crea que son buenas. Por eso es muy importante pensar no solamente en cómo usar el poder del Estado, pero también de convencer a personas que estas reglas son buenas. Y esto es parte del periodo de control de persuasión. El parte tradicional de este periodo de control es social marketing o marketing social. Es behavior change communication en inglés. Y esto pone mucho énfasis en las campañas y en el diseño de qué son los mensajes efectivos y también cuáles son los canales de comunicación que son más factibles y van a tener más impacto. Y es todo una industria de hacer esto en una manera buena. Pero también tenemos nuevas ideas algunos que salen de los economistas de comportamiento, ¿no? Que usan el concepto nudging
o en español, empujones. Esto implica que hacen que la elección correcta sea más fácil. Y podemos discutir esto un poco más, pero es una manera de entender que es difícil de hacer decisiones o personas no tienen tiempo para hacer lo más bueno o hay obstáculos técnicos para que ellos puedan decir, sí, yo quiero hacer esto o quiero seleccionar este tipo de nutrición, este tipo de cosas. Hacer que la decisión de los individuos puede ser en su buena salud o en la buena salud de la población. Y también transferencias monetarias condicionadas, aunque esto tiene un sentido de pago, también una manera de persuadir personas o darles incentivos de hacer una cosa buena para su salud. Y finalmente, discutimos las estrategias del proceso político. Si salimos de un estudio de los objetivos que necesitamos, decidimos cómo vamos a justificarlo por un sistema ético y después discutir qué son las actividades en cada uno de los perillas de control que van a atacar las causas de los problemas. Vamos a tener un paquete de reformas que esperamos que el gobierno va a adaptar y después de implementar. Necesitamos entender la situación política y esto implica un análisis de los stakeholders o de las partes interesadas para evaluar el equilibrio entre los que están en favor y los que están en contra de la propuesta que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un herramienta que Michael Reich ha diseñado para ayudarlo en una manera con un computador, pero la idea es de hacer este tipo de análisis y después desarrollar estrategias de proceso política para aumentar el apoyo y reducir la oposición. Y en este proceso, probablemente tendrá que comprometer la mejor reforma técnica para una reforma factible. Un ejemplo de esto es Obama. Obama ha dicho que Obamacare, que tiene su nombre, no es el mejor reforma de salud. No es lo que yo quería antes, pero es la reforma que sea factible y nosotros podemos implementarlo. Y ha tenido razón. No era lo más bueno, no era lo que nosotros como técnicos hemos decidido que va a lograr todos sus objetivos, pero era mucho mejor que el sistema antes. Y por eso es importante pensar en una reforma factible basado en su análisis del proceso político. Bueno, al final, para terminar, puntos para recordar. Cuando están entrando en un ejercicio de reforma de salud, de su sistema de salud, comienza con una idea clara de los objetivos finales y definirlos como problemas a resolver. Evaluar las causas de estos problemas antes de decidir qué quiere hacer. Entender sus valores, entendiendo el perspectivo ética de sus propias decisiones y los de los otros actores que son importantes en las decisiones políticas. Y también entender todo el proceso político para que puedan lograr a lo menos parte de lo que quiere hacer. Identificar en detalle
las vías de control que pueden abordar las causas de los problemas. Y finalmente, desarrollar un análisis política y unas estrategias para construir suficiente apoyo para la adaptación y después la implementación de su reforma. Bueno, espero que mi pobre español ustedes puedan entender y voy a estar aquí después de la presentación de Gustavo para responder a preguntas. Muchas gracias para esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Bosser, por de una manera tan iluminadora y que lo hace ver muy sencillo habernos presentado el abordaje conceptual de políticas y reforma y también que nos permitió identificar los enormes retos que implica este abordaje. De tal manera que seguramente muchos de los puntos que usted comentó van a ser detonadores para la discusión que vamos a tener después de la presentación del doctor Nigenda. Muchas gracias de nuevo. Quiero aprovechar en este momento para agradecer a nuestros invitados especiales que están conectados en línea, la doctora Laura Flaman, investigadora del Colegio de México, a la doctora Patricia Pavón de la Universidad Veracruzana, lo mismo el doctor Arturo Aguilar de la Universidad Veracruzana. El doctor Arturo Aguilar es egresado de nuestro programa de doctorado, así que pues bienvenido al doctor Ricardo Pérez Cuevas, exdirector del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, al doctor Adolfo Martínez Valle y a la doctora Marcela Agudelo de la UNAM. Entonces tenemos unos invitados especiales que seguramente nos van a también iluminar en el momento de la discusión. Muchas gracias a todos. Y tenemos más de 70 también participantes en línea, así que gracias por el interés. Y bueno, ahora la segunda parte que vamos a pedirle al doctor Gustavo Nigenda que nos presente, él ya a partir de todo este panorama conceptual que nos presentó el doctor Bosser, nos va a aterrizar en México. Quiero comentar brevemente que el doctor Gustavo Nigenda es biólogo por la UNAM, realizó estudios de maestría en antropología médica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero cuenta también con una maestría en financiamiento y planeación de la salud de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y un doctorado en filosofía de la Escuela Nacional de la Escuela de Economía también y Ciencia Política de Londres. El doctor Nigenda fue investigador fundador de este Instituto Nacional de Salud Pública, donde desarrolló la mayor parte de su carrera académica. Entre 2000 y 2005 fue director del Centro de Análisis Social y Económico de la Fundación Mexicana para la Salud, donde también fungió como coordinador de la Red Interamericana José Luis Bobadilla de Políticas y Sistemas de Salud. Entre 2012 y 2013, el doctor Nigenda fue director de investigación de la Iniciativa Global en Salud de Harvard e investigador visitante de la Escuela de Salud Pública de Harvard. También fue investigador invitado del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá y en el año 2000 recibió el Premio de Investigación para el Desarrollo de la Fundación Rockefeller. El doctor Nigenda ha realizado estancias académicas en diversas universidades de Europa y tiene amplia experiencia en docencia, particularmente en los niveles de maestría y doctorado. El doctor Nigenda fue coordinador de nuestro doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud y además coordinador adjunto del doctorado en Salud Pública de nuestro instituto. Ha sido consultor de diversas agencias internacionales como el Banco Mundial, el BID, la OMS, la OPS, entre otras, y tiene un extenso, un extenso número de publicaciones en revistas, libros, etcétera. El doctor Nigenda finalmente es investigador senior en el área de sistemas de salud con énfasis en recursos humanos para la salud. Sus áreas de interés
también incluyen las reformas del sector salud, la evaluación de políticas de salud, la salud sexual y reproductiva, y el doctor Nigenda se encuentra ahora en la UNAM, que es su área de adscripción actual en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Y pues ustedes están viendo ya en su presentación cómo nos va a iluminar sobre perspectivas conceptuales de este reto que tenemos en México para cambios en sistemas de salud. Adelante, Gustavo. Bienvenido y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Pues primero que nada, agradecerles a todos ustedes por la invitación, a Eduardo Lascano, a Bernardo, Potencia, y a los colegas que están también allá presencialmente en el aula y quienes estén conectados vía Zoom. También agradecimiento por su interés. Ciertamente, Hortensia, estoy prestado a la UNAM en esta época, pero yo sigo siendo del Instituto Nacional de Salud Pública muy orgullosamente. Déjenme ver aquí. Ok. Déjenme hacer un pequeño repaso. Tom, desde luego, se centró mucho en el modelo Flagship, pues porque él es creador del modelo Flagship junto con otros profesores de la Escuela de Salud Pública de Harvard, pero simplemente para dar un contexto sobre la existencia de estos modelos que tratan de entender la estructura, tratan de plantear cuáles son, digamos, las funciones, los recursos con los que cuentan y los objetivos que buscan los sistemas de salud en el mundo, pues existen otros modelos que quisiera simplemente traer aquí a colación, porque creo que son importantes. Cada uno de ellos, si bien no hay un modelo que diríamos es perfecto para explicar la realidad de los sistemas de salud, muchos de ellos aportan elementos de análisis que son muy relevantes. Por ejemplo, me parece que todos sabemos que el modelo del Informe Mundial de la Salud del año 2000 fue paradigmático en el sentido de que, pues, por primera vez aparece un modelo de este tipo, y creo que de las cuestiones que para mí representan hitos en términos de la existencia de elementos de los sistemas de salud es la definición de los objetivos, ¿no? Mientras creo que durante muchos años vivimos con la idea de que el objetivo principal y quizás único de los sistemas de salud era preservar la salud, mantener la salud, ayudar en mejorar la salud de las poblaciones. Por primera vez ahí aparecen otros dos objetivos, que son, por un lado, la satisfacción de las poblaciones, el tipo de atención en términos de personal que se puede ofrecer a los individuos que son usuarios de los servicios de salud. Y por otro lado, la protección financiera. Creo que esos elementos, digamos, han dado mucho de qué hablar posteriormente, y de hecho, pues otros modelos retoman estos elementos, ¿no? Tom habló del modelo de bloques de construcción de la OMS, planteando que básicamente está interesado en identificar cuáles son los bloques que constituyen los sistemas de salud. Este modelo fue publicado en 2010 y de alguna manera también avanza. A mí me llama la atención que de ese modelo expande los objetivos de los sistemas de salud, no solo estos tres objetivos que planteó el Informe Mundial de la Salud en el año 2000, sino que se abre a otro tipo de objetivos relacionados no solo al logro de mejoras en salud, sino otros aspectos relacionados a la atención. Y luego el modelo de Flagship que Tom habló, a mí me gusta la idea de que este modelo trae por primera vez también la presencia de elementos de contexto, ¿sí? A diferencia de los otros dos anteriores donde no aparecen, lo cual no quiere decir que no existan, no estén considerados en el modelo, pero el gráfico no aparece, y el gráfico del Flagship Harvard sí aparecen elementos ecológicos, elementos económicos, políticos, es decir, el contexto en el cual se desarrollan los sistemas de salud pesa muchísimo para su desarrollo. Entonces, creo que esto enriquece mucho los modelos, ¿no?
Y finalmente, un modelo no tan conocido, pero también publicado por la Organización Mundial de la Salud, particularmente por la Alianza de Análisis para las Políticas y Sistemas de Salud, es el modelo de complejidad sistémica, ¿no? Este es un modelo, digamos, no tan conocido como los otros, pero a mí me parece que es muy atractivo en el sentido de que plantea la existencia de relaciones entre los diferentes actores de los sistemas de salud, que no son relaciones lineales, que no se mueven de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino más bien se mueven en un contexto como si fuera una esfera en donde todas las interacciones se están dando continuamente, son interacciones que son interactivas permanentemente entre los actores, que tienen determinaciones múltiples, es decir, una causa puede generar diferentes efectos, y al ser iterativo, esos efectos pueden ser a su vez generadores de causas de otros elementos. Pero una cosa que a mí me ha llamado siempre la atención de este modelo es la existencia de este concepto de la incertidumbre, ¿no? O sea, en general en la gestión de las relaciones humanas, incluido lo que hacemos en los sistemas de salud, la incertidumbre es un elemento que está permanentemente ahí. Y creo que usamos mucho de nuestra capacidad racional para poder reducir hasta donde sea posible la incertidumbre de lo que va a pasar cuando ejecutamos una acción. Y sin embargo, esa incertidumbre se mantiene ahí. Puede muchas veces ser más amplia que otras veces. Hay acciones que generan poca incertidumbre, pero hay acciones que generan mucha incertidumbre. Entonces, esta idea me parece que es importante en el desarrollo de los modelos de complejidad sistémica. Bueno, ahora quiero pasar a este ejercicio que el doctor Michael Reich, pues, empezó, ¿no? A hacer en un artículo que publicó en el año 2020, en donde tomó las categorías de las cuales habló Tom sobre los control knobs, las perillas de control, estas 5 categorías, y con ellas analizó la situación de lo que estaba pasando en el sistema de salud mexicano en el año 2020. Y ese año fue en el que publicó su artículo. En ese artículo aparece esta tabla, ¿no? Que básicamente yo la tomo tal cual aparece, pero me llama mucho la atención porque en esa tabla compara la racionalidad del seguro popular en términos de las 5 perillas de control y la racionalidad del nuevo programa INSABI, que pues, digamos, vino a sustituir al Seguro Popular, pero no exactamente fue así. Simplemente el Seguro Popular fue desaparecido por esa administración y el INSABI apareció, digamos, en esa posición. Ahora, ¿cuáles son los elementos que Michael resalta? Bueno, primero en términos de financiamiento, perdón. El modelo de seguro popular es un modelo de aseguramiento con pólizas pagadas por el gobierno, mientras que el INSABI es un sistema nacional de salud, o por lo menos se plantea desde esa perspectiva, y está financiado básicamente por impuestos generales. El gasto gubernamental en salud en el Seguro Popular era incremental en función de la afiliación de la población al Seguro Popular, ya que cada familia o cada individuo posteriormente tenía asociado una cantidad de dinero para que fuera cubierta a través de los servicios su atención. Entonces, conforme se iba incrementando la población, se iba incrementando el gasto en el Seguro Popular. Y en cambio en el INSABI vimos en algún momento, ya les comentaré que esta tendencia ha cambiado, ¿no? Una reducción del financiamiento público sin un objetivo claro para el gasto total en salud. El segundo punto, que es el pago, Michael lo que plantea es que hay una compra estratégica en los estados, incluidos OPDs, privados, con fines de lucro y ONG. El gobierno define o definía, ¿no? un número específico de intervenciones de primero y segundo nivel de atención, y además tenía un fondo de atención a situaciones o condiciones o gastos catastróficos, ¿no? No había pago para los usuarios, y el pago para servicios no incluidos por el paquete, las personas sí tenían que eventualmente
aportar dinero, ¿no? En el caso del INSABI, la provisión centralizada de servicios es de acuerdo al principio de todo para todos, pero dentro de los límites del presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto es el límite a través del cual se racionaliza el gasto, pero dentro de ese límite no existe un paquete de servicios, sino que los servicios se ofrecen para todas aquellas personas que así lo requieran, al menos en la teoría, ¿no? En principio, las medicinas y los servicios son gratis para reducir el gasto de bolsillo. La organización, en el Seguro Popular se crearon regímenes estatales del programa de seguridad de servicios de salud como responsables de la compra estratégica, ¿no? O sea, aquí la idea era que el dinero que provenía de los diferentes fondos siguiera al usuario para que ese dinero estuviera disponible donde el usuario pudiera requerir de la atención, ¿no? En cambio, en el INSABI, la idea es integrar el financiamiento y la prestación, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Hacer una compra centralizada de medicamentos por parte de la Secretaría de Hacienda y contratar personal también a nivel centralizado. La regulación en el Seguro Popular estaba definida en parte por los topes de gasto por rubro, la regularización de los trabajadores, es decir, cambiar la condición laboral en términos de contratos de mayor extensión y del otorgamiento de cierto tipo de derechos, y la regulación en la compra de farmacéuticos y la calidad de la atención. En el caso del INSABI, ¿no? Las compras centralizadas se hicieron para reducir la discrecionalidad estatal en estas compras y en la contratación, y también se siguió con la política de regularización de nuevos trabajadores. La cuestión de la persuasión, ¿no? En el Seguro Popular existían incentivos para aumentar la afiliación y mejorar la calidad de la atención. Debe recordarse que el Seguro Popular pues era un programa que no era obligatorio, sino que era voluntario y las personas se afiliaban pues de acuerdo a su consideración y la posibilidad de que el Seguro Popular pudiera cumplir con sus necesidades de salud, ¿no? En cambio, en el INSABI, pues ha existido, ¿no? La eliminación de programas de transferencia de subsidios, de las que de hecho Tom hizo mención en algún momento, para incentivar el consumo de servicios de salud y educación. Es decir, sobre todo lo que Michael refería eran los programas de eliminación de la pobreza, ¿no? Y estos han sido reemplazados por becas educativas para las familias. Ahora, Michael, yo creo que, digamos, tuvo la intención de escribir este artículo porque se dio cuenta de que habían transformaciones importantes para 2020 en el subsistema público de salud y trató, digamos, de utilizar el marco de los control knobs para poder entender qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, él, pues, escribió esto cuando el INSABI existía. Entonces, el cuadro anterior es curioso porque en la actualidad ninguno de los dos programas que están en el cuadro anterior existen, ¿no? Entonces, lo que hay hoy día es otro programa, que es el IMSS Bienestar. Del lado izquierdo, otra vez lo que ya había yo comentado para INSABI, y del lado derecho tenemos aquí, digamos, me tomé la libertad de construir a partir del acuerdo, ¿no? En el que se emitió el modelo de salud del bienestar, más bienestar, los elementos que pueden estar siendo identificados como parte de las perillas de control del modelo, ¿no? Entonces, el financiamiento en el IMSS Bienestar, ¿no? El sistema de salud con cobertura para no asegurados con financiamiento de impuestos generales, digamos que igual que el INSABI. Cambio, aquí es algo importante, ¿no? Cambian las prioridades de financiamiento en rubros como parte de una política de subsidios a la oferta. El pago, en este documento no se habla mucho del pago porque se supone que todo es una estructura al interior de la estructura pública y que los fondos se van moviendo en función de las necesidades del sistema. Sin embargo, sí se plantea que existen transferencias de recursos entre unidades en el contexto
¿no? De las redes integradas de servicios de salud, de las cuales haré mención en un momento, y que las tarifas, ¿no? Para el pago entre diferentes instituciones o unidades de salud son tarifas que tienen que ser necesariamente acordadas, ¿no? Luego, en términos de la organización, bueno, pues se crea una OPD, un organismo público descentralizado, con una figura jurídica propia y con un patrimonio propio, bajo un esquema de enfocarse a la atención primaria a la salud, fortalecer el primer nivel de atención, asignar a las poblaciones equipos de salud, digamos un poquito bajo el modelo de atención de Brasil, en donde son equipos de salud a los cuales se asigna población para su atención. Y además, en el IMSS Bienestar se crea un Servicio Nacional de Salud Pública que textualmente dice, para traducir la retórica de la APS en una realidad e implementación funcional, ¿no? También se plantea que parte de la organización son las redes integradas de servicios de salud, y aquí me detengo un poquito porque es interesante lo de las redes integradas, porque se plantea la posibilidad de que existan flujos de pacientes y flujos de financiamiento entre instituciones y también entre unidades de atención en diferentes niveles de atención de hospitalario, primer nivel, IMSS, ISSSTE y el IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, estas redes operan a través de un modelo de atención más bienestar, que es un modelo inspirado en gran medida por lo que OPS ha estado publicando en los últimos años y que toma también muchos elementos de lo que era el modelo de atención integral que había sido publicado, digamos, en la administración anterior y que también contenía esta idea de las redes integradas de servicios de salud, ¿no? Luego el tema de la regulación, bueno, la cuestión de que la Secretaría de Salud Federal se sigue funcionando, o la idea es que siga funcionando como instancia normativa y de seguimiento, ¿no? Más que prestador de servicios. Y también en la parte de la regulación, en la creación de centros coordinadores de salud para el bienestar, para la gestión estatal. Digamos, estos tomarían el rol de las secretarías de salud estatal, ¿no? Para llevar a cabo específicamente aspectos de normatividad y seguimiento. Y finalmente, la persuasión relacionada a un enfoque proactivo hacia la comunidad, hacia la participación de la comunidad y búsqueda de, digamos, individuos en las poblaciones o grupos en las poblaciones para buscar acceder a la oferta de servicios de salud por parte del programa, ¿no? Ok, pasaría entonces a comentarles esta gráfica que publicó el Instituto Mexicano de la Competitividad recientemente, en donde muestra una evolución del gasto en salud, el presupuesto aprobado en salud en México. Y lo primero que el INCO, ¿no? Y la gráfica claramente lo muestra, es que en el año 2024 el presupuesto aprobado es, digamos, el más voluminoso que ha existido en los últimos 15 años, con 970,000 millones de pesos, ¿no? Pero que, digamos, más allá de verlo solamente como volumen financiero, también hay que entenderlo en función de lo que está generando en relación a los rubros o a las instituciones que están siendo financiadas, ¿no? Por un lado, de fondos públicos, ¿no? El financiamiento del IMSS se ha estado incrementando, y la diferencia entre el 2023 y 2024 es de alrededor de 40,000 millones de pesos, ¿no? Después tenemos el FASA, ¿no? Que es este fondo que se distribuye a los estados de la federación para apoyar la prestación de servicios de salud, pero que en la actualidad, prácticamente en su totalidad, el FASA forma parte del presupuesto del IMSS Bienestar. Y por primera vez en 2024 aparece un rubro que tiene que ver directamente a la asignación al IMSS Bienestar. Este rubro es de 128,000 millones de pesos, que toma la reducción
que se hace en el 2024 a la Secretaría de Salud. Es decir, estos 128,000 millones de pesos existían antes en la Secretaría de Salud y ahora pasan a ser parte del IMSS Bienestar. Y bueno, también el ISSSTE muestra una reducción importante entre el 2023 y el 2024, ¿no? Ahora, otro elemento que me parece importante también en términos de financiamiento, en relación a estos cambios, es que el presupuesto para el 2022 a 2023 estaba, digamos, contenido por todos estos rubros que están aquí del lado izquierdo. Y llama la atención poderosamente las reducciones que hay en algunos de los rubros, ¿no? Del presupuesto. Particularmente en tres, ¿no? El programa IMSS Bienestar, el original IMSS Bienestar, que data de los años 70, ¿no? Un programa dentro de la estructura del gobierno, cede una cantidad de recursos porque se reduce su presupuesto para alimentar la OPD IMSS Bienestar. Hay una reducción del 22 al 23 en el suministro de claves de medicamentos del 25% y una reducción en el programa de vacunación del 55%. El resto de los rubros tienen aumentos, digamos, moderados, modestos, entre el 2%, alrededor del 2%, digamos. Entonces, sí es importante. De hecho, para 23 y 24, la reducción de las claves de medicamentos y los programas de vacunación se da todavía, pero ya, digamos, en proporciones menores, ¿no? De alrededor del 3 o 4%. Pero, digamos, la gran reducción está entre el 22 y el 23. Bueno, yo quisiera terminar con algunos puntos de discusión sobre, pues, básicamente lo que nos mostró Tom y el aterrizaje que yo he intentado hacer aquí para el caso mexicano. El primer punto es que a mí me parece que existe un consenso entre expertos, ¿no? Sobre la existencia de elementos básicos en la operación adecuada de un sistema de salud. Es decir, si yo quisiera reformar mi sistema de salud, hay elementos pues que son del consenso global, universal, en relación a algunos de los elementos de estos sistemas de salud. Primero, el financiamiento público, ¿no? Parece ser un consenso muy amplio. Existen algunos países que basan su financiamiento en financiamiento privado, uno de ellos Estados Unidos, pero con los problemas que ya sabemos en términos de crecimiento del gasto, ¿no? De manera desmedida, de la inequidad y de las dificultades de lograr cobertura universal. Y la cobertura universal es un elemento, me parece que todos los sistemas de salud lo mantienen como objetivo. Podemos plantearlo como un objetivo intermedio, pero clave para, digamos, poder generar beneficios en las poblaciones. El tercer elemento es la regulación del Estado, ¿no? Es, digamos, como un actor político privilegiado en términos de su posición en cualquier marco de un país, de una república. El Estado tiene prerrogativas que no tiene ningún otro actor y que le permiten llevar a cabo este proceso regulatorio. Otro elemento importante, la planificación de procesos, me parece que sigue siendo algo con lo cual se está de acuerdo en general, aun cuando tengamos la existencia de mercados de la salud, ¿no? Dado que esos mercados, creo que todos reconocemos que son mercados imperfectos, tanto en la parte de la oferta y demanda de servicios como en la parte de los mercados laborales, pues requieren de la regulación del Estado y por lo tanto la planificación de los procesos se vuelve algo que se tiene que realizar. Y luego, digo, aquí no terminan quizás los elementos en los cuales podemos coincidir en la mayor parte de los temas de salud, pero la calidad como un elemento infaltable. Ya lo decía Tom, o sea, podemos tener acceso, pero si no tenemos acceso con calidad de la atención, pues básicamente el esfuerzo que se hace para poder tener acceso, pues es una pérdida de inversión enorme, ¿no? Cuando la calidad no está ahí.
Ok, entonces, sin embargo, tenemos otros aspectos en los cuales no existe, digamos, el consenso y creo que aquí es donde aparece más la discusión, ¿no? Por un lado, creo que la participación del sector privado es un aspecto sobre el cual se ha discutido enormemente, se ha debatido ampliamente, tanto en foros como en la propia literatura, sobre cuál debe ser el papel y de qué manera se puede hacer un mejor uso de las capacidades del sector privado, ¿no? Creo que otro punto que también viene pues en el marco del modelo de control NOPS es esta cuestión de pagar, ¿no? Y cómo se contrata a los trabajadores, ¿no? En los últimos años hemos visto formas o mecanismos de contratación que básicamente están restando muchos derechos laborales en muchos países, incluidos países industrializados, a los trabajadores de la salud, ¿no? Los mecanismos específicos del financiamiento. Vamos a movernos hacia el lado de los subsidios a la oferta como ha sido históricamente, o vamos a tratar de ensayar mecanismos de subsidios a la demanda en donde las poblaciones, digamos, tienen más capacidad de decidir hacia dónde mueven su demanda específica, ¿no? Y luego el tema de la eficiencia, ¿no? Como dictado ético y económico, creo que la eficiencia es un elemento sobre el cual existe todavía una gran discusión hasta dónde debe generarse márgenes de eficiencia por ejemplo, si choca o no con la calidad en ciertas fronteras, ¿no? Entonces, creo que existen todavía estos aspectos que me parece que en el contexto de México estamos en un momento importante para definirlos. Bueno, un tercer punto que quisiera resaltar es que las reformas requieren de tiempo y maduración para generar beneficios. Es decir, cualquier reforma que pretenda generar grandes cambios o grandes beneficios en las poblaciones un año después de su ejecución, no creo que esto sea viable. Me parece que particularmente con el caso del Seguro Popular, durante todo el tiempo de su existencia, fuimos viendo mejoras, ¿no? Tanto en términos de la accesibilidad de las poblaciones, tanto aspectos, digamos, de la mejora de la calidad de la atención y también, ¿no? Más recientemente, a través de muchos de los estudios que se han hecho, particularmente en el instituto, en el CIS, pues hemos observado también incluso mejoras en el perfil de salud de las poblaciones. Entonces, pero esto llevó, digamos, 20 años para, digamos, los efectos más ambiciosos, pues llevaron 20 años para empezar a verse, ¿no? Y hoy día tenemos un cambio, pues, drástico en términos de lo que implica un nuevo modelo, una nueva forma de establecer los servicios que pues llevará tiempo y maduración si es que se mantiene, y si no, pues entonces tendremos que buscar otra vez los mecanismos para asegurar la atención de la población. El cuarto tema es la segmentación, ¿no? Creo que en una reunión que hubo en el TEC de Monterrey recientemente y donde también estuvo Hortensia, pues me parece que ella levantó esta cuestión de que la segmentación del sistema pues sigue siendo el gran reto, ¿no? En realidad es como un acertijo que nosotros construimos, nosotros creamos y que no hemos podido resolver. O sea, quienes crearon un sistema segmentado en los años 1940, quienes tomaron las decisiones, pues lo tomaron en función de las condiciones que habían en el país en aquella época, tanto económicas como sociales, y sobre la posibilidad de que el país creciera económicamente en su sector formal para poder cubrir a la totalidad de la población con un sistema de seguridad social. Pero esto no se logró y entonces nos quedamos, digamos, a la mitad entre uno y otro, ¿no? Entonces la segmentación es un tema clave, pero que tendríamos que buscar mecanismos para poder resolverla o trascenderla, ¿no? Entonces, no hemos sido capaces de unificar el sistema de salud. En general, además, todas las reformas de las que hemos hablado en México han estado orientadas hacia los servicios de salud,
al subsector público, ¿no? En los últimos 40 años, y el sector de la seguridad social no ha sufrido este tipo de cambios. O sea, han habido ajustes dentro del modelo organizacional y operacional de la seguridad social, pero no de los niveles que han sucedido en el sector público. Entonces, hacia dónde tenemos que dirigirnos en los próximos años para unificar el sistema de salud, si es que eso es lo que queremos realmente. Y bueno, finalmente, pues digamos, ¿cuál es el camino? O sea, hay que seguir un camino marcado por los modelos de otros países como Inglaterra o como Canadá, o incluso con el sueño guajiro de Dinamarca, o tenemos que trazar un camino propio para nosotros, para México. Aquí yo me detengo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Nigenda, por aterrizarnos en nuestra realidad, por presentarnos tan actualizado el análisis a partir del marco conceptual que el doctor Bossert nos presentó en la primera parte de este seminario. Y bueno, ya no tenemos mucho tiempo, hemos pedido un margen de un poquito más de tiempo porque pues merece una discusión al menos de alguno de los puntos que gracias también por presentarnos estos puntos de discusión que yo quisiera proponerles que los tomemos, no todos, algunos van a ser motivo de siguientes seminarios, pero nuestro objetivo es que este seminario no sea un seminario tradicional de preguntas abiertas, y quisiera proponerles, si el doctor Nigenda nos vuelve a poner su lámina de los puntos de discusión, proponerles un primer punto de discusión de estos que nos marca el doctor Nigenda en los aspectos que él nos marca que no hay consenso, para que nuestros ponentes, para que sea una pregunta disparadora, para que ellos nos den su opinión y después abrir para la opinión y el debate con nuestros invitados especiales que nos acompañan en línea, y también con todos ustedes. ¿Qué les parece si primero lo de la participación del sector privado, que es un punto importante? Este tema de la participación del sector privado ha sido sistemáticamente excluido de las políticas de salud y de las reformas, porque todo se ha enfocado al sistema público de salud. Pero, doctor Bossert, doctor Nigenda, ¿cuál consideran que debería ser la función del sector privado en una reforma integradora del sistema de salud? ¿Creen que debería de tener también un espacio? Y si es así, ¿qué acuerdos sociales son los que tendrían que considerarse para favorecer una participación justa, adecuada para las necesidades de salud de la población? ¿Y cuáles serían los diversos esquemas de pago? Es una pregunta compleja, pero sería muy interesante escuchar, abrirlo ahora como pregunta disparadora para ustedes, y después tener los comentarios de la audiencia. Doctor Bossert. Sí, sí. Bueno, yo creo que una de las respuestas por eso y por todos los puntos para discusión es probablemente que las categorías que estamos usando son demasiado gruesas. Normalmente lo que tenemos que analizar son los detalles de cómo estamos haciendo los cambios. Por ejemplo, yo soy un experto en descentralización. Y lo que encuentro es no la decisión de hacer un sistema más descentralizado, no es la decisión más importante. La decisión de cómo hacerlo es más importante. Es en los detalles de qué se hace. Y yo creo que la falta de consenso depende de que personas vean una situación del sector privado donde hay muchos problemas. Pero las personas que quieren que usamos el sector privado más, ellos solo presentan situaciones donde funciona bien.
Por eso tenemos que analizar con más detalle. Y mi trabajo en descentralización, por ejemplo, es tratar de analizar cuáles son las funciones que funcionan mejor si están haciéndolos a nivel local que a nivel central. Posiblemente tenemos que tener, y yo apoyo el concepto de Gustavo antes, de que el sistema es muy complicado, es complejo. Y si analizamos qué son las partes del sector privado que nos da más posibilidad de llegar a nuestros objetivos, y qué son las partes del sector público que nos da, pues sí, probablemente un sistema mixta, y esto depende de la capacidad total del sistema. Uno que usan las partes positivas del sector público y partes positivas del sector privado van a ser mejor. Y el problema de la segunda pregunta, del pago, es que todos los estudios que ellos han hecho solo focalizan en un tipo de pago y no en el complejo de las diferentes formas de pagar en cada sistema. De que no es muy fácil de decir qué es el mejor, porque están usando más que uno. Son diferentes. Por eso, sí, necesitamos más entendimiento de qué son los incentivos de las diferentes formas de pago, no solamente en sí, pero en la combinación de las diferentes maneras. Últimamente, necesita analizar el parte político, porque el parte político implica que diferentes actores tienen su propia idea de lo que sea mejor, aunque no tienen evidencia de esto. Y por eso tiene que entender que convencer diferentes actores de que realmente va a lograr sus objetivos va a ser muy complejo. Y necesitamos tener en cuenta, consciente de que no vamos a convencer actores importantes que no van a responder a nuestra evidencia ni a nuestros valores. Bueno, gracias. Sí, de acuerdo, totalmente. Qué complejo tema, Gustavo. ¿Qué opinas al respecto? Tú lo pusiste como no existe consenso, y el doctor Bosser nos mostró por qué no existe consenso. Bueno, sí, yo lo puse como que no existía consenso, pero además yo esas preguntas las puse para ustedes, no para mí. Pero pues ya vi que ya le diste la vuelta, entonces, No, ahora vamos a ver qué opina con él. gusto te doy mi opinión. Mira, yo creo que el hablar del sector privado, así como estoy de acuerdo totalmente con Tom, hablar del sector privado como algo, como un todo, pues es muy difícil. O sea, en realidad el sector privado en México en particular, pues tiene muchas manifestaciones y muchas expresiones, ¿ok? Entonces, tal vez deberíamos decir eventualmente cuál parte del sector privado, ¿no? Sin embargo, creo que el sector privado, yo lo veo mucho más en la prestación de servicios, lo veo mucho más formando parte de un menú de prestación de servicios, porque el sector privado tiene capacidades enormes, tanto en términos hospitalarios, ¿no? Como en términos de atención primaria. Son capaces en muchos sentidos, y en México hay ejemplos de poder ofrecer una atención de niveles de calidad muy, muy buenos, ¿no? Que creo que valdría la pena, pues, extraer como recurso hacia el sistema público. No lo veo en el financiamiento, me parece que eso es algo, pues, que, insisto, el financiamiento público es el que debería predominar casi en su totalidad. Ahora, ¿cómo insertar el sector privado? Porque no es algo fácil. El ejemplo que yo uso siempre es el sistema de salud inglés, ¿no? El sistema de salud inglés sabemos que es público, siempre lo hemos visto, ¿no? Como
como un núcleo público, tanto en su financiamiento como en su prestación. Sin embargo, todos los general practitioners en el sistema de salud inglés son prestadores privados, no son empleados del gobierno, no están en la nómina, ellos están como contratistas individuales y son pagados a través de un mecanismo por el cual es una cuota fija por cada individuo que está dentro de su lista de personas que son atendidos por ese general practitioner y que voluntariamente van con él o con ella. Entonces, todo ese sector de atención primaria no es público estrictamente, es privado. Y ese a mí me parece una forma muy inteligente de incorporar al sector privado que ha dado enormes beneficios a la población. Entonces, así como se puede lograr hacer eso, en México podríamos intentar nuevos mecanismos de integrar al sector privado para poder pues generar un vínculo virtuoso entre ambas partes. Pero insisto, yo veo más al sector privado en la parte de la prestación de servicios. Gracias, Gustavo. Pues ahora abrimos al... Sí, doctor Bosser, adelante, por favor. Si puedo decir algo sobre el sistema de Inglaterra. Nosotros hemos usado muchas veces por los beneficios del sector público, pero ahora está en crisis. Ahora el sistema ha deteriorado tanto que realmente no es un buen ejemplo. Y esto implica uno de los riesgos de financiamiento del Estado, porque los partes políticos pueden cambiar la prioridad dentro del gobierno hasta que no están dando suficientes recursos a salud para que sea deteriorado el sector público con la intención de crear más interés en el sector privado. Por eso realmente es difícil de usarlo como es simplemente un caso como Gustavo ha dicho. Sí, hay algo privado dentro del sistema, pero también hay otros riesgos depende de un tipo de financiamiento que un otro. Claro, este punto es sumamente importante, cómo la política general de un país influye en un modelo exitoso como el del Reino Unido, en el que, pues, por depender de un financiamiento de impuestos generales y que ha permitido una provisión gratuita de servicios a toda la población a través de estos proveedores de atención primaria contratados, de repente tiene ese cambio que no puede resolver. Gracias, doctor Bosser, por esta reflexión. Y quisiéramos abrir ahora a la audiencia sobre este mismo punto. Hay preguntas libres. Vamos a darle la palabra primero a uno de nuestros invitados especiales y después a una de nuestras alumnas. Doctor Ricardo Pérez Cuevas, que está en línea. Gracias por participar en nuestro seminario. Adelante, por favor, con su comentario. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, esto del sector privado es verdaderamente interesante la discusión. Antes que nada, pues gracias por invitarme. Es un gusto oír a Tom y a Gustavo, como siempre. Bueno, siento que le estoy predicando al coro, pero va mi opinión. Déjenme decirles por qué es tan importante el sector privado. Voy a dar 4 cifras muy rápidamente. El mercado, el mercado privado o el sector privado se tiene que ver desde diferentes puntos de vista. Primero, el mercado per se, si hablamos únicamente del tema de aseguramiento, para los que no están enterados, representa en México 35 billones de dólares anuales. Ese es el valor del mercado asegurador. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que se gasta en medicamentos, se gasta aproximadamente el 26% en medicamentos que provienen del sector privado, ¿no? Si lo vemos en función de servicios, el sector privado da el mismo o tiene el mismo número de egresos que el Seguro Social al año. Tiene 2.5 millones de egresos hospitalarios. Es decir, el 33% de los servicios hospitalarios
son otorgados por el sector privado. Y con datos de ustedes, la ENSANUD 2022 reportó que el 56% de la población que requirió atención médica fue con el sector privado. Entonces, desde el punto de vista de la provisión, desde el punto de vista de la generación de recursos, y yo creo que también desde el punto de vista de le llamó el doctor David Kersenovich en una intervención la industrialización del sector salud. El sector privado es un actor clave en México, ¿no? Sin hablar del elefante en la habitación, que son los consultorios anexos a farmacia. Entonces, ¿cuál es la lógica? Primero, tal como lo describió Gustavo, un problema serio es que las políticas actuales, en particular esta política de la creación de IMSS Bienestar, de la OPD me refiero, ha generado de facto una privatización, junto con toda la política de austeridad. ¿Por qué razón? Porque cada vez más gente acude a servicios privados para completar su atención, porque están sobrepasadas las instituciones públicas. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Fundamentalmente que el sector privado debe jugar un rol mucho más importante desde el punto de vista del desarrollo económico del país, desde el punto de vista del fortalecimiento de los sistemas de salud y también desde el punto de vista de la provisión de servicios. El tema de la cobertura universal, el tema del acceso a medicamentos sin el sector privado no se va a lograr. Entonces sí es muy importante como ampliar un poco el espectro, ¿no? En ese sentido. Ese sería como mi comentario en función de que el sector privado está mal analizado y por otro lado también debo aclarar que hay una escasez enorme de estudios sobre el sector privado en México. Hay verdaderamente pocos análisis y los que se llevan a cabo los lleva a cabo la propia industria con fines fundamentalmente de mercadotecnia, ¿no? Para hacer sus planes de negocio, pero no necesariamente para participar en política pública. No participa en política pública. El único ejemplo real de participación fue justamente durante la pandemia con los convenios de colaboración para la reconversión hospitalaria, ¿no? Más allá de esto, colegas, no hay grandes estudios del sector privado, a pesar de que, sinceramente, en mi opinión, es el elefante en la habitación. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Pérez Cuevas, que nos hace reflexionar sobre este aspecto, los datos que nos da también para complementar todo lo que se ha dicho. Y el reto para los estudiantes de maestría y de doctorado, ahí está una gran oportunidad para tesis. Vamos a escuchar la opinión ahora de una de nuestras alumnas del doctorado. Renata, adelante, por favor. Sí, bueno, primero felicitarles nuevamente por este seminario. Creo que para nosotros como alumnos es muy enriquecedor también adoptar este tipo de enfoques. Y justo tenía una pregunta relacionada con la inclusión del sector privado, puesto que a la luz de la pandemia también creo que no únicamente para México, sino que para la región fue visible la deficiencia en la infraestructura sanitaria, ¿no? Con deficiencia de camas por 100,000 habitantes, entre otros indicadores. Creo que ya fue un llamado de atención de la importancia que tenía el sector privado para los servicios de salud. Pero entonces, con este cambio en la reforma de salud en México, que antes, bueno, había esta separación de funciones entre la administración del financiamiento y la provisión de servicios, y ahora que hay una centralización de funciones, considero que el actual modelo que tienen es mucho más difícil a lo mejor buscar estas vías para insertar al sector privado. Entonces, a la luz, además de un cambio de gobierno, considero que, o bueno, más bien ahí va mi pregunta, debemos empezar ya a buscar estas estrategias. Yo creo que los modelos de las perillas de control, estos elementos constitutivos que tienen como el contexto, creo que sería muy pertinente empezar a indagar el por qué a lo mejor tomadores de decisiones, más allá de un tema técnico, creo que es satanizar el sector privado desde un tema ideológico, cómo poder llegar a cambiar esta, no sé si ideología o buscar estrategias que a lo mejor puedan beneficiarles también con la inclusión del sector privado. Creo que es factible que desde la academia empecemos a indagar sobre pues este tipo de asuntos y poder generar estrategias políticas para pues de a poco ir insertando al sector privado. Gracias, Renata, por tu reflexión y muy buena pregunta para un proyecto de investigación.
porque no la vamos a poder contestar. Tú ya presentaste algunas posibles hipótesis. Bueno, vamos ahora, me gustaría leer un comentario que la doctora Laura Flamand, como nuestra invitada especial, nos pone aquí en el chat. La doctora Flamand del Colegio de México nos dice, para discutir el tema de que no hay un consenso sobre la participación del sector privado, quizás ya estamos en el momento de matizar y complejizar la discusión. Tres evidencias que muestran que lo muestran. Se acepta de más en más la participación del sector privado. 5 de cada 10 personas con necesidades en salud recurren a proveedores privados, que es lo que nos decía el doctor Pérez Cuevas. Se incluye la participación del sector privado, tanto en la propuesta de salud de la candidata Sheinbaum como de la candidata Gálvez. Entonces, bueno, estaríamos en espera de ver cuál es la propuesta final. Doctora Flamand, muchísimas gracias. Y si quisiera usted darnos algún otro comentario o complementar de manera directa por el micrófono, tiene el micrófono a su disposición. Muchas gracias, Hortensia. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Estoy acá desde Buenos Aires siguiéndolos y un lujo, la verdad, escuchar a Tom y a Gustavo. Simplemente decir que creo que lo que hay que pensar es la manera particular en que se va a incluir al sector privado en el camino a la cobertura universal, ¿no? Ya creo que la gente ya votó, como dicen algunos autores de federalismo y de otros temas, con los pies, ¿no? Y ya nos dio ubicado los datos. El último que yo mencionaba, ya muchas personas han decidido usar el sector privado para recurrir a la atención y eso se reconoce en esas dos plataformas de maneras distintas, pero creo que hay que ser muy ingeniosos para atender la heterogeneidad del sector privado que también mencionaba Gustavo, entre niveles de atención, desigualdades espaciales, territoriales y también entre niveles socioeconómicos. Creo que lo más grave que podría pasar es que otra vez en este crecimiento del sector privado, quienes se quedaran fuera y con acceso a menores servicios y servicios de peor calidad, fueran las personas con más bajos ingresos, ¿no? Que eso se volviera en otro obstáculo para el acceso efectivo a la salud. Muchas gracias y felicidades por el seminario. Gracias a ti, Laura, y gracias por conectarte desde otras latitudes, pero nos encantó escuchar tu comentario y tu reflexión. Gracias de nuevo. Bueno, tenemos espacio para 3 reflexiones más. Y antes de darle la palabra a otra alumna, me gustaría escuchar a alguno de nuestros colegas investigadores o investigadoras del centro, si tienen algún comentario, observación, sería bienvenido en este momento. Víctor Becerril, adelante. Muchas gracias. Bueno, básicamente quiero volver al punto de partida del seminario, ¿sí? O sea, estamos aterrizando, gracias a la presentación del doctor Ngenda, toda esta reflexión en torno a los enfoques conceptuales sobre los sistemas de salud, lo estamos aterrizando en México, pero quiero regresarme a aquello sobre todo para los estudiantes, subrayar la importancia que tiene el tener un modelo mental de nuestro objeto de estudio que nos permita caminar hacia los problemas concretos como este tema sensacional en términos de emocionante y de importante, ¿sí? Que es qué vamos a hacer con la participación del sector privado, ¿no? Como dijo el doctor Pérez Cuevas, el elefante en la habitación, ahí está, ¿sí? Pero pensar que el abordaje de un tema tan concreto como esto no nos debe separar de un marco teórico consistente, que sea un modelo que se acerque a la realidad, que nos permita entender una de las cosas. El doctor Ngenda subrayó una de las ventajas de las virtudes que tiene el modelo propuesto por la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud de la OMS, ¿sí? Al hablar del tema de la incertidumbre y de la interrelación entre los diferentes dominios que a mí no me gusta llamar bloques, ¿sí?
porque los bloques están fijos y ya se quedaron. ¿Sí? Son dominios vivos, interrelacionados, pero una de las grandes virtudes de ese modelo es que tiene a la población en el centro. ¿Sí? Es decir, no podemos entender cómo vamos a incidir en las políticas, hacer una reforma, si no partimos de la base de que todo tiene que estar enfocado hacia algo que está en el modelo flagship, que es la satisfacción de la población, el ofrecerle calidad en los servicios, esto, ¿sí? Pero, o sea, lo que me interesa, en resumen, es que no sintamos que el aterrizar los problemas nos exime de tener una idea clara del modelo de lo que es un sistema con función, un sistema de salud. ¿Sí? Gracias. Gracias, doctor Becerril. Vamos a darle la palabra a una de nuestras alumnas de nuevo de doctorado, Isamara, adelante, por favor. Buenas tardes. Primeramente, felicitar a los expositores. Y sobre la pregunta del sector privado, creo que es importante considerar no solamente su participación a nivel del primer nivel de atención. Por ejemplo, en Nicaragua nosotros hemos incorporado el sector privado y a pesar de que Nicaragua es un país de izquierda, hemos abrazado al sector privado porque, por ejemplo, para los pacientes con insuficiencia renal crónica, donde no tenemos una capacidad de respuesta a nivel del Ministerio de Salud Pública, se atienden por medio del sector privado y se les brinda la diálisis, por ejemplo. Y donde el sector del Seguro Social no tiene hospitales y el Ministerio de Salud tiene, el Ministerio de Salud los atiende y el Seguro Social le paga al Ministerio de Salud. Entonces, ha logrado esa colaboración que también se puede visualizar en dependencia de las áreas y considerar para otros países esas experiencias que suelen ser beneficiosas tanto para un lado como para el otro. Muchas gracias, Isamara. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Molina, quiero leer la reflexión de otro de nuestros invitados especiales, el doctor Adolfo Martínez Valle del CIPS de la UNAM, pero también que ha sido colega nuestro aquí en el instituto. El doctor Martínez Valle nos dice, las reformas de los últimos 20 años no han logrado una cobertura efectiva porque no se han diseñado con un enfoque sistémico y se han enfocado en la población sin seguridad social. Han privilegiado perillas de control o bloques sin reconocer que mover una perilla o abordar un bloque tiene efectos sobre los otros. Por ejemplo, el Seguro Popular se centró en proteger financieramente, aumentando el financiamiento, pero sin asegurar pagos orientados a resultados y sin organizar los servicios enfocados a aprovechar cabalmente los recursos adicionales en mejorar la calidad de los servicios, en particular los ambulatorios. Por ello, el gasto de bolsillo no pudo reducirse sustancialmente y creció la oferta privada a través de las farmacias con consultorio. Con el IMSS Bienestar ahora se están concentrando exclusivamente en el modelo de atención, sin reconocer que el financiamiento y los pagos son también importantes. Tampoco está claro cómo se van a organizar los servicios. Muy interesante reflexión del doctor Martínez Valle. Doctor Adolfo Martínez Valle, si quisiera complementar su comentario, directamente, nos gustaría escucharlo. Tiene el micrófono abierto. Hola. Creo que no nos escucha. O tal vez ya no tuvo oportunidad, pero fue un comentario muy interesante el que nos plantea y sí vale la pena considerarlo. Adelante, doctor Molina. Sí, gracias, Hortensia. Bueno, es que nada, una felicitación a los organizadores de este seminario permanente y sobre todo felicitar a nuestros ponentes del día de hoy, Tom Boser y a Gustavo Nigenda. Y yo quisiera regresar justamente al tema central, que son los enfoques conceptuales para el análisis de los sistemas de salud. Y es una pregunta más para Tom Boser. En el punto de las perillas de control veo que no se mencionan tres elementos fundamentales dentro de los sistemas de salud. Uno, ¿en cuál de las perillas de control incluiríamos la parte de rectoría y la parte de gobernanza? Porque entiendo que los conceptos de rectoría y gobernanza son diferentes al concepto de regulación, que se menciona como una de las perillas de control. Y otro que veo como una ausencia dentro de este enfoque es dónde queda el papel de la población a través de la participación social en la toma de decisiones con respecto a la organización y funcionamiento de los sistemas de salud como elemento central, porque no se menciona en ningún
punto cómo participa la población o cómo debería participar la población a través de la representatividad que pueda tener mediante qué tipos de organismos o qué tipo de instituciones o modelos de participación, ¿no? Gracias, doctor Molina. Bueno, pues, doctor Bosset, creo que le va a corresponder cerrar el seminario, lo cual va a ser un gusto para todos escucharlo de nuevo. Bien, muchas gracias. Y me gustaría responder a este. Una cosa es que sí, no tenemos en algún parte de rectoridad o algo así, pero realmente es parte del parte político, del proceso político y de entender cómo está organizado los diferentes intereses en tratar qué forma ellos tienen para adaptación y de implementación de cualquier reforma. Lo que no tenemos es una manera de analizar cómo cambiar la forma de gobernanza, a lo menos en un sentido separado. Yo en mi trabajo en descentralización, que es parte del periodo de control de organización, sí, es importante de pensar en dónde van a tener el poder de hacer decisiones. Es a nivel central, en el ministerio y cómo está organizado el ministerio para hacer estas decisiones, que puede ser parte de una idea de gobernanza o de rectoriedad. Y también de analizar a nivel local qué son las funciones y qué es el rango de decisión que ellos pueden tomar a nivel de la comunidad, a nivel del municipio o del distrito, ¿no? De las personas que están encargadas de salud en el municipio. En esta parte, sí hay una parte importante de pensar cómo está organizada la comunidad para participar en hacer estas decisiones. Por eso es realmente puede ver que es parte del periodo de control de organización. Pero al menos tiene que pensar en otros periodos de control. Regulación tiene un poder importante de ayudar qué son las cosas en que las personas a nivel local pueden acceder a diferentes servicios, por ejemplo, el servicio privado. Puede usar el periodo de regulación para el sector privado para que ellos hacen las cosas que creen ustedes que van a ser mejor para la población. Por eso es que hay un intercambio entre los diferentes periodos de control y es importante de pensar en los detalles de cómo están organizando cada uno de estos. Entonces, y yo creo que es importante que no seamos ideológicos, ¿no? Y una de las cosas que veo es que en cada uno de los conceptos analíticos que tenemos, hay una porción de esto que es en valores y en ideologías. Pero yo creo que tenemos que tener un poco más amplio la idea de que hay detalles dentro de cada una de las decisiones que son buenas y que son malas. Y tenemos que tratar de buscar cómo analizamos esto sin una visión previa de que esto es bueno o esto es malo. Y tratar de buscar una manera de usar los servicios privados que están allá o la participación comunitaria o el problema de que el sistema no es único. Yo no soy una persona que crea que un sistema único
es necesariamente mejor. Ujú. Hay posibilidades de que los diferentes sectores que están haciendo algo pueden, pueden tratar de hacer algunas cosas mejores. Por eso yo creo que como ustedes son estudiantes en esto, yo creo que tiene que tener una visión abierta a las nuevas ideas y a innovaciones y de tratar de buscar, y esto es la razón por que comenzamos con los objetivos finales. ¿Qué son las cosas que van a llegar a nuestros objetivos? Y no necesariamente usar ideologías o visiones previas para decidir qué son las decisiones dentro de los periodos de control o los bloques de construcción que podemos elegir. ¿Qué son los detalles dentro de esto que van a llegar a nuestros objetivos? Gracias. Gracias, doctor, por esta última reflexión muy importante. ¿Cuáles son nuestros principios para hacer un análisis del sistema de salud? Pues con nuestros estudiantes y también como nosotros como investigadores tenemos mucho que aprender. Pues con esto llegamos al fin de este seminario. Muchísimas gracias al doctor Tom Bossert por habernos dado su tiempo, al doctor Gustavo Nigenda por este análisis tan bueno que hizo del sistema de salud de México, a nuestros invitados e invitadas especiales. Y nos dejó el doctor Nigenda mucha tarea, pero van a ser temas que vamos a tomar para los siguientes seminarios. Gracias de nuevo a todas y todos y nos vemos en el siguiente seminario. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Bye, Tom. Gracias. Sí, bye. Bye, everybody.